Hola chicos, ¿cómo están? Ya vimos cómo cayó la dictadura fujimontesinista, ¿no? Este gobierno autocrático de Fujimori, querido pueblo peruano, ¿no? Cayó Fujimori. ¿Quién asume el poder luego de la caída de Fujimori? Pues el señor Valentín Paniagua Curaçao. En el año 2000 a 2001 va a tener un breve gobierno llamado el gobierno de transición. Pero ¿cómo llega Valentín Paniagua al poder? ¿Qué pasó? Recuerda que Fujimori renuncia por fax, el Congreso lo destituye, entonces el presidente Fujimori será destituido. ¿Te acuerdas que fue destituido, no? Destituido por incapaz moral, ¿no? Entonces fue destituido. Fue destituido. Pero tú sabes que si el presidente no está, se enferma o se muere o se va de viaje, asume el primer vicepresidente. Pues el primer vicepresidente también renunció. Y si no está el primer vicepresidente, pues asume el segundo vicepresidente. Y este segundo vicepresidente también renunció. Entonces todos renuncian, claro, pues una vergüenza, ¿no? Tienen que renunciar. Los vicepresidentes entonces renuncian. Profesor, si no hay presidente, mira, renuncia. Si no hay presidente y no hay vicepresidentes, ¿quién tiene que asumir, profesor, el poder como presidente del Perú? Tiene que asumir el presidente del Congreso, como en la coyuntura que tenemos actual, ¿no? Muy bien, el presidente del Congreso. Ah, profe. Entonces, ¿quién era el presidente del Congreso? Pues era una fujimorista, Marta Hildebrand. Entonces, el Congreso no puede permitir, pues, si estamos sacando a la dictadura, a la corrupción del gobierno de Fujimori, no va a convertirse, pues, Marta Hildebrand en la presidenta del Perú. ¿Qué hace? Fue destituida, ¿ya? El Congreso la va a destituir. Fue destituida. Y a todos los que estaban ligados pues a este aparato, ¿no? Este aparato de corrupción del gobierno de Fujimori. Bien, entonces, profe, no hay presidente, no hay primer vicepresidente, no hay segundo vicepresidente, no hay presidente del Congreso. Profesor, entonces, ¿quién va a ser el presidente del Perú? Por eso el Congreso destituye a Marta Hildebrand para escoger a un hombre, ¿no? Un hombre que genere consensos. Un hombre que todos digan sí, que él sea el presidente, sí, él puede ser, y va a ser elegido este personaje aceptado por todos, que todos plantean, y también su historia política plantea un camino pues pulcro, un camino limpio, ¿no? Un camino de honestidad política, miembro de Acción Popular, ¿no? Acción Popular que ahora pues está terrible este partido político, Acción Popular Valentín Paniagua. Entonces todos nombran como presidente del Congreso a Valentín Paniagua. El Congreso lo nombró presidente del Congreso. ¿Para qué? Para que se convierta en el presidente del Perú. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de limpiar el camino para volver a la democracia. Por eso se le llama gobierno de transición, ¿ya? ¿Para qué? Porque es una transición entre la dictadura fujimontesinista y la democracia. ¿Y cuándo se va a volver a la democracia? Cuando se convoque a elecciones. Entonces, el objetivo fundamental de Valentín Paniagua es convocar a unas elecciones limpias, transparentes, y no como las que hacía el gobierno de Fujimori, y así garantizar la vuelta a la democracia. Bien, vamos a ver, mira, lo primero que hace el señor Valentín Paniagua es escoger un gabinete, un consejo de ministros con gente honesta, con gente preparada, ¿bien? Y aquí tenemos al presidente del Congreso, mira quién va a ser el premier, el presidente del Congreso, el jefe del Consejo de Ministros, será pues el famoso exsecretario general de la ONU, que participó en el año 95 en elecciones contra Fujimori y perdió, el señor Javier Pérez de Cuéllar. Miren por acá, Javier Pérez de Cuéllar. Javier Pérez de Cuéllar entonces va a ser el presidente del Consejo de Ministros, que va a liderar, como les digo, a un gabinete muy importante, un gabinete muy preparado, ¿no? Especialmente limpio, libre de corrupción. Bueno,
Hechos y obras del gobierno de Valentín Paniagua, principales hechos. Miren, reorganización del Poder Judicial, un Poder Judicial corrupto, un Poder Judicial que estaba pues controlado por el gobierno de Fujimori. También la reorganización del ejército, este ejército controlado por Vladimiro Montesinos. Y a propósito, Vladimiro Montesinos había huido, ¿te acuerdas? Huyó del Perú. Pues en el gobierno de Valentín Paniagua lo capturaron y lo trajeron al Perú. ¿Dónde lo encontraron? En Venezuela. Ahí estaba el señor Vladimiro Montesinos gozando de toda la plata que había sacado del Perú, que había robado del Perú. Bien, reinserción a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había sacado al Perú. No, en el Perú no se respetan los derechos humanos. En el Perú no se hacen juicios justos. Entonces el Perú tiene que reinsertarse, pero la Corte Interamericana le dice, Perú, ¿quieres volver a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Entonces tienes que anular todos esos juicios que se han hecho en épocas de la lucha armada, en épocas del gobierno de Fujimori. Sí, son juicios que no son justos. ¿Te acuerdas los juicios que hacían contra los acusados de terrorismo? Te agarraban a ti con un libro rojo, te decían terruco, te metían, te acusaban de terrorismo, un juez sin rostro, ni siquiera había todo el camino legal que se debía tomar y te acusaban y te condenaban a 30 años, 40 años, 50 años, 25 años, ¿ves? Imagínate, eso era algo injusto. Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, muy bien, anulen todos los juicios y vuelvan a hacer juicios, a todos. Y muchos también saldrán inocentes. Había muchos inocentes que estaban en la cárcel. Y también había muchos pues terroristas, miembros de Sendero Luminoso y el MRTA, que eran culpables, pero que merecían un juicio justo. Así que se les hace un juicio justo, entre ellos a Abimael Guzmán Reynoso y a toda la cúpula senderista. Los fujimoristas, ¿no? Los conservadores, los partidos antiguos, no, atacaban a Valentín Paniagua. ¿Cómo es posible que hagan nuevos juicios a esos terroristas? Pero no iban a ser sacados libres, simplemente iban a realizarle lo que el Estado debió hacer siempre. Debió el Estado cumplir las leyes. Fujimori no cumplía las leyes, ¿ves? Entonces, juicios justos nuevamente a todos y serán condenados, pues, ¿no? Abimael Guzmán fue condenado, va a morir en la cárcel. Muy bien, creó la Comisión de la Verdad. ¿Qué es la Comisión de la Verdad? Sufrimos una guerra muy larga, desde el año 80, muchachos. Desde el año 80 hasta el año 20. 20 años de guerra que enfrentó el Estado peruano contra el Sendero Luminoso y el MRTA. Profe, en el 92 se capturó a Abimael Guzmán, sí, pero todavía habían remanentes en la sierra, en la selva. Entonces, se crea esta Comisión de la Verdad para investigar, para conocer la verdad, para saber qué sucedió, por qué se desarrolló esta guerra, tantas muertes, desaparecidos, un montón de denuncias en la sierra, sí, sobre violaciones de los derechos humanos y que nadie sabía. Pues esta Comisión de la Verdad tiene que encargarse de descubrir todo esto y dar su informe. Bien, integrada pues por personas calificadas académicamente para desarrollar esta larga labor. Comisión de la Verdad. Más adelante van a aumentarle el nombre de Comisión de la Verdad y Reconciliación, pero en el gobierno de Toledo, aquí no. Y bueno, se va a firmar el contrato de explotación del gas de Camisea, que ahora tenemos, ¿no? Tenemos el gas de Camisea, incluso este gas ha llegado a Lima, ¿no? Aquí comienza el contrato de explotación del gas de Camisea. Hasta que llegó el momento. Llegó el momento, ya con una reorganización del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, los corruptos están en la cárcel. Mira, ahora sí, elecciones limpias y transparentes, pero estas elecciones van a ser picantes, picantes. El héroe, ¿no? El que lucha contra Fujimori, el Pachacuta, el que lideró la marcha de los 4 suyos, Alejandro Toledo. ¿Recuerdas? Alejandro Toledo puede ser el llamado a ser presidente del Perú. Él debió ganar en el año 2000 a Fujimori. Fujimori le gana por fraude, lidera la lucha contra la dictadura, lidera la marcha de los 4 suyos, ¿no? Él postula elecciones y pues nadie pensaba que no iba a ganar, ¿no? Que iba a tener algún rival. Pero volvió del exilio, volvió, mira, ve, el que se fue flaco y alto y que nos dejó una hiperinflación, ¿no? Y un gobierno pues terrible porque Sendero Luminoso estaba en Lima y podía tomar el poder, ¿no? Una crisis total.
Se fue a Colombia, luego se fue a Francia y ahora regresó. Salió Fujimori y regresa Alan García Pérez, ¿no? Ya no tan flaco, más panzón, pero regresa. Con más experiencia y con su verbo florido. Regresa. ¿Quién iba a pensar que Alan García iba a regresar luego de dejar un gobierno terrible? Iba a llegar a la segunda vuelta. ¿Quién iba a pensar que Alan García volvió y dio un gran discurso en Lima con una multitud, uno de los mejores discursos que yo he escuchado en mi vida, parafraseando a La vida es bella, ¿no? Alucinante el discurso de Alan García Pérez. Vuelve y llega a la segunda vuelta y empieza una bronca con Toledo. Bueno, Toledo sufre un problema. Apareció una niña, Saraí, que era su hija y que él negaba, que él no quería firmar, y la esposa o la mujer que había estado con él, ¿no? Decía que sí, que es su hija, y era igualita, e encima inteligente la niña. El caso Saraí. Eso va a causar a Toledo que pierda muchos votos. Al final Toledo va a reconocer a la niña, va a reconocer pues para ganar las elecciones, la reconoce, pide disculpas públicas, ¿no? Y dice, he ganado una hija, imagínate, ¿no? El caso de Alan García, a Alan García se le va a criticar de loco, de tomar litio, de salir pues con su moto, ¿no? Imagínate, un papel fundamental en este debate lo va a cumplir el periodista Jaime Bailey, ¿no? En el francotirador, un programa que acusaba a Toledo y también acusaba a García. Bueno, entonces al final gana las elecciones Alejandro Toledo. Alejandro Toledo de Perú Posible se convierte en el presidente del Perú y tiene la gran oposición del señor Alan García Pérez, el APRA, que va a tener bastantes escaños en el Congreso, va a convertirse en el opositor principal del gobierno de Toledo. Bien, continuamos entonces después con el gobierno de Alejandro Toledo.